todos les encanta Japón, a mucha gente le encantaría vivir en Japón, pero ¿cómo es realmente vivir en Japón pero siendo latino? El único país que quería vivir era aquí, Japón. Económicamente hablando, aquí estoy más estable y es más fácil. Pago 50,000, pero ya con todo internet. La policía me llegó a parar 2-3 veces. Hermanazos y hermanazas, sean todos bienvenidos a un nuevo video aquí en Calles Japonesas, como ya es de costumbre en los últimos videos. La verdad estoy muy encantado de Japón y no soy la única persona, sé que a muchos de ustedes les encanta Japón, es el destino ahorita de moda, pero a mí siempre me surgió una duda: ¿cómo es vivir acá? Fuera de romantizarlo y todo eso, la verdad es que trabajar, sobre todo en Japón, para todos los salarismans, que son estas personas que van siempre de traje en Japón y que terminan reventadísimos por las largas jornadas de trabajo, ¿cómo es, pero para un latino, pues trabajar acá, vivir acá? ¿Cómo es la vivienda? Pues verán, yo tengo a un amigo de la infancia y sí, esta foto que están viendo es la única que tenemos juntos. En ese entonces no se tomaban muchas fotos que digamos, sí, pero lo conocí en la secundaria, a eso de los 12 años más o menos. Ya tiene rato, ya tiene más de 10 años. Bueno, por de circunstancias de la vida, él vive aquí en Japón desde hace 5 años. Él pasó incluso toda la pandemia aquí en Japón. Y por destinos de la vida, ahora yo estoy aquí en Japón y él también. Entonces quiero ver cómo es vivir en Japón siendo un latino, si hay desventajas, si hay ventajas. Así que acompáñenme junto con ese cangrejote que nos está viendo ahí hasta sus aposentos, hasta sus recintos japoneses de mi amigo Juan Pablo. Y pues para eso tenemos que tomar, sí, claro que sí, el metro. Ahorita nos encontramos en el centro de Osaka, pero vamos a ir un poquito más a las afueras, más o menos como 40 minutos en metro. Y es que ese es el otro tema de vivir aquí en Japón. Nadie puede vivir, bueno, muy poquitas personas pueden darse el lujo de vivir en las zonas más populares de aquí, que es por ejemplo el centro de Tokio por Shibuya, o acá en Osaka, Nishibashi o por Dotonbori. Es muy raro que la gente pueda vivir en las zonas más urbanizadas de las ciudades grandes. Entonces en este caso mi amigo vive a unos 40 minutos en tren del centro de Osaka. Entonces pues es la realidad. No vas tú, cuando vengas a vivir a Japón, no vas a vivir ahí enfrente del cruce peatonal de Shibuya. Si es que quieres vivir acá, tienes que irte a la provincia, a las zonas conurbadas. Pero la neta, la experiencia de viajar en metro siempre en Japón es muy agradable y creo que me acostumbraría yo con el tiempo, la neta. Ahora vamos para el siguiente tren, lo que significa otra pagada más, y ahora vamos por el segundo tren. Pero está chido, si te da hambre, hay muchas tiendas de conveniencia en muchas estaciones. Bueno, nos tenemos que apurar porque Juan Pablo, el buen Juanpi, ya tiene que entrar a trabajar. Literalmente vamos a llegar rápido, nos va a enseñar esto y ya. Toyonaka es una ciudad bien local, de verdad me van a ver como un espécimen raro, la verdad. Pues porque no están acostumbrados a los turistas como tal vez sí en Osaka, en el centro de Osaka o en Kioto. Y pues el buen Juanpi sí me ha dicho que ha lidiado con eso un poco bastante. O sea, de que de los 2 años que lleva viviendo aquí en Toyonaka, no he visto más extranjeros más que a 2 en 2 años. Y a mí. Entonces también esto habla de que la realidad de vivir acá es, no vas a vivir en un lugar rodeado de bares extranjeros o de gente extranjera. La mayoría de las veces vas a tener que fletarte el vivir en lugares que están apartados de lo más famoso y por ende, pues, cuando están muy apartados, hay pura gente local. Como pueden ver, ya llegamos como a la zona residencial y hay unas muy coquetas. Por ejemplo, y esta está bonita. Hay de todo en esta zona, pero hay mucho más espacio, mucho más tranquilidad que en las zonas urbanas de Dotonbori. Pero estas casas, así como las ven, aunque estén alejadas de lo más turístico, estas casas son caras. Tipo así, muy tradicional, muy bonita, con su jardincito y todo. Pues ni de chiste vas a poder conseguirla, yo creo que nos saca mi bro. Y ahora sí, hemos llegado a el aposento de Juanpi.
Ohayou gozaimasu. はい。 Ah, la bestia, ¿me estás hablando de aquí? 誰 ¿Me ves? 誰ですかちょっとわからないんですね。 ¿Me ves aquí? 誰 No sé, no te entiendo, mi bro. Matané. Sí, de verdad. ¡Ah! Muchas gracias, me voy a quitar los Adelante, bro. Por favor, güey. Me voy a quitar esto, mi bro. Pues miren, esta es la entrada del buen Juanpi, del buen Jean Paul. Yo se los voy a enseñar, les voy a hacer el room tour un poquito. Pero miren, apenas entras, esto me gusta mucho. O sea, parece chiquito, pero la verdad es que es muy funcional todo. Y pues si vives tú solito, pues tienes todo. A la entrada, a la derecha tienes que tu lavadorcita. Tu cocinita que pues está bien equipada, o sea, tienes que para tu sartén, pues tú tienes todo para calentarte aquí tus cosas. Obviamente ahí en los compartimentos de abajo pues puedes guardar lo que tú quieras. Los compartimentos de arriba lo mismo, acá igual. Y antes de llegar a la recámara principal, este brother tiene su bañito japonés. Esto me gusta un montón. Estas cosas son geniales, entonces da igual. A donde vaya vas a tener tu bañito japonés con su taza que se calienta. Y pues evidentemente acá está la bañera, pero está buena su bañera. Tiene esta cosa, este comando está buenazo porque aquí le marcas y entonces puedes colgar tu ropa mojada allá adentro y se seca en automático. O sea, no necesitas pues secarlo afuera, que sí tiene para secar afuera, pero no necesitas hacerlo necesariamente porque todo este comando, digamos que calienta la parte de adentro de la bañera, cual está bastante cool. Y así es como puedes secar cosas que si te mojaste por la lluvia o algo por el estilo. Luego aquí tenemos el microondas y el refri. Y pues acá arriba todo lo que necesites guardar, lo que sea que necesites guardar. Entonces les digo, en un espacio bastante pequeño tienes todo. Y eso está bien padre porque no necesitas mucho espacio para tener todo. Entonces pues ya aquí en solamente, ¿qué será? 1,5 metros o 2 metros tienes ya lavadora, tienes ya cocina bastante integrada, la verdad. Y tienes pues que tu microondasitas, que tu refrigeradorcito. Y todo esto solamente, les digo, muchísimo antes de entrar a la recámara. Entonces aquí entramos a los aposentos del rey. Que aquí... No los vi ahí. Él duerme aquí, que es como una especie de... Pues sí, no es como una litera, ¿no, mi bro? Pero abajo... pues guardas cosas, ¿no? Entonces él duerme acá, lo cual está bastante cool porque abajo ya puedes almacenar todo, entonces aprovecha muy bien los espacios y ya no tienes nada arriba más que pues el techo, entonces está bien, no te incomoda nada visualmente. Tiene acá su, sí, ¿no? Como tu librero, ¿no? Sí. Tu estantería con sus muñequitos que están buenas, su telecita que no puede faltar, con claramente su PlayStation, su mesita y su silla gamer, que está bastante buena. Y pues nada más ya para terminar, tiene aquí su escritorio. Ahí atrás está su armario. Y pues acá afuera, aunque ustedes no lo crean, no les voy a enseñar su ropa, pero sí quiero enseñarles las vistas que tiene, que la verdad están bastante buenas. Son casas, güey, pero está bonito porque ves el atardecer. O sea, incluso si dejas aquí la puerta abierta, que eso me gusta a mí mucho, omitiendo obviamente la ropa que está secando, pues está bastante bonito. O sea, uno pensaría que a lo mejor viviendo, bueno, es que también depende del lugar, pero pensaría que uno viviendo acá, pues va a estar totalmente encerrado, sin ventanas y sin posibilidad de ver la luz del sol. Está muy bonito, está muy bien equipado. Entonces aquí afuera, pues sí secas tu ropa. Entonces también la puedes secar acá. De hecho aquí la secas. Juanpi aquí me recibió, la verdad. Estuve aquí. En esta parte cabe perfectamente una cama. Aquí es donde también recibe a su familia cuando lo visitan. Entonces no solamente puede estar una persona, o sea, así forzándola mucha, pues sí pueden estar 2 personas, ¿no? Cuando yo era estudiante pagaba 45,000 yenes. 45,000 yenes, que es como 5,500. A ver. Alexa, ¿cuántos son 45,000 yenes a pesos mexicanos? 45,000 yenes son 6,356 pesos mexicanos con 50 centavos. Eso sí, pagaba sí, cuando eras estudiante. ¿Y ahora? Ahorita que ya no soy estudiante me subieron y
pago 50,000, pero ya con todo internet. Pues a ver, las rentas están buenas, o sea, pero tampoco es así que la gente diga, ay no, en Japón es bien barato vivir. Pues 7,000, incluso en la Ciudad de México, es un precio pues bastante normal para un cuarto. Entonces yo creo que incluso está a la par de México, por lo que yo he visto en México, en Ciudad de México. Entonces mucha gente tiene el mito de que no, en Japón es bien fácil vivir y conseguir vivienda. Y justamente eso, ¿qué tan fácil es? Pues primero te piden una cuenta, un estado de cuenta aquí en Japón, que te puedas mantener establemente económicamente. Ok. Tu tarjeta de residencia, que cuánto vas a estar en esa tarjeta de residencia, porque... ¿Y la tarjeta de residencia es fácil sacarla? ¿O hay que papeles tienes que llevar? Me imagino que tienes que llevar también como una Pues cuenta depende. de banco. No, es que la tarjeta de residencia es prácticamente el visado, para no tener que llevar tu visa, pasaporte ni tu visa. te dan eso. A todos los residentes extranjeros en Japón nos dan una tarjeta que es la Sairukado. ya. Te dice cuánto tiempo puedes estar, de qué vienes, si eres estudiante, trabajas aquí, Es- cómo te tienen monitoreado. Acá, con un trabajo de medio tiempo, pues el buen Juanpi puede subsistir bastante bien, lo cual es inimaginable en Latinoamérica. O sea, en Ciudad de México, o en México en general, que es pues, donde yo conozco, no sé en otros países de Latinoamérica, pero sé que la situación no es bastante diferente. Allá, con un trabajo de tiempo completo, o sea, así chutándote pues, tus horas 8, que son incluso más horas, porque pues ahí sí hay una explotación, incluso pasadas las horas. Allá ni de chiste te alcanza para subsistir de una manera buena como acá lo haces. Entonces, con medio tiempo, a mí me vuela la cabeza que con medio tiempo puedas pagar tu renta, pagar los servicios, darte tus gustitos y vivir medianamente, sí, tranquilo, ¿no? O Sí. sea, vives Sí, tranquilamente. mucha gente de nuestra edad vive nada más de tiempo completo, que ni siquiera termina la universidad. ¿Ah, ¿en serio? Japoneses, ajá. Pues no tienen esas reglas de 28 horas nada más, entonces pueden tener 2. O sea, sin universidad, el japonés promedio puede ligarla sin problema. Sí, o sea, hasta siendo estudiante de secundaria, ya a tus 16, 17 años, puedes solicitar un trabajo de medio tiempo. Que eso hace ¡Ay, la muchos madre! jóvenes. Ajá. No O sea, manches. Tú como extranjero viviendo acá, que hablas japonés y todo eso, ¿cómo sientes que es la interacción con los japoneses en general? Tuve yo 2 contextos muy diferentes, porque cuando yo recién llegué aquí, apenas el corona estaba empezando, que 2 meses antes de que el país cerrara sus fronteras, y en esos 2 años yo estaba viviendo en Kioto. Esos 2 años no había extranjeros, o sea, eran los pocos que estábamos en mi escuela de japonés, que la mayoría era gente de China, de Hong Kong, Ajá. de Taiwán. La policía me llegó a parar 2, 3 veces en Kioto. Las 3 veces fueron en bici y Sí, no puede ser eso. la que más me impactó fue que yo iba con mi exnovia, Ajá. novia en ese entonces, apenas solo fuimos a comprar al súper, iba con mi bici que me la regaló mi jefe donde trabajaba, y ya, o sea, aquí justo la cultura de la bicicleta está en... Circulada así, tiene su o sea, placa y ajá, todo. tiene su placa y todo, está Ah, tu wow. nombre, o sea, si te la roban, va. Denuncias y la todo. denuncias, ajá, exacto, no es como que te la roban y Y ya. ya. Ajá. Órale, O eso sea, está está cool. registrada con el sistema y todo eso. Yo estaba con mi novia, fuimos a andar en bici, fuimos al súper. Ella siendo japonesa, yo le dije de broma que vi pasar una patrulla y solo como chiste entre mexicanos. Ya me habían parado otras veces, pero según está prohibido ir con tus 2 audífonos en la bicicleta, pero Ah, wow, ok. nunca paran a un japonés. Ya, ya. Nunca lo he visto. Son más Yo solo- selectivos. ajá, exactamente. Entonces, esa vez no iba con mis audífonos, iba con mi novia, ella iba enfrente, íbamos en línea, respetando las reglas de tránsito. Ya. Y de broma le dije, mira, un policía me va a parar. Se puso enfrente de nosotros y me paró. No puede ser. Nos paró, me preguntó cosas de dónde vivía, qué estudiaba, dónde conseguí mi bicicleta. Y mi novia estaba paniqueada porque nunca le había parado un Un policía. policía, sí, sí, porque Pues tú me estás pararon a mí japonesa. prácticamente, Sí, sí, sí. porque era mi acompañante. Claro, pues también la pararon a ella. Ya hasta llegando a su casa estaba muy molesta, así, wow, es Sí, que eso sí claro. es muy racista. Entonces son esos contextos, pero fuera de eso, pues he conocido más gente muy buena onda. O Claro. sea, justo son más, en ese tiempo, las maestras en el japonés me dieron un apoyo increíble. Ah, O sea, mira, me qué buena dijeron, onda. mira, están estas escuelas para que puedas ir, te ayudamos a que tus entrevistas, porque te hacen una entrevista. Aquí todo se mueve entrevistas. Si quieres trabajar en un lugar, la entrevista son unas reglas muy estrictas. Quieres entrar a la escuela que quieres, Ujú. son una entrevista muy estricta. Claro, también. porque claro, evidentemente para todo esto, pues para conseguir chamba, para conseguir vivienda, tú necesitas el japonés, ¿no? O sea, Depende de la chamba. Hay muchos, por ejemplo... sí, depende, ¿verdad? Sí, sí, sí. Maestros de inglés que los traen desde Estados Unidos. Las mismas escuelas como que les prohíben el que aprendan japonés para que sea un curso más intensivo para los alumnos. Pero entonces ellos no tienen problema con conseguir vivienda aunque no sepan inglés, porque, de todo se pues, encarga ya la empresa, la escuela es lo que se encarga de sus papeles. Sí, entonces es más fácil así, ¿no? Con una empresa es más fácil conseguir todo. Lo que se necesita es alguien que te valide. Claro, alguien que diga... Yo cuando estaba en México fue la escuela de japonés. Cuando
me gradué de la escuela de japonés, fue la escuela técnica a la que fui, y después ahorita justo el visado que tengo, mi escuela técnica me ayudó a tramitar este año que tengo en lo que consiga un trabajo. Entonces ahorita que ya conseguí el trabajo, la empresa para la que voy a trabajar me está hablando por mí. O sea, la cultura del trabajo del japonés es muy estricta, ¿no? Y te habían dicho algo de que cuando estabas estudiando animación, de que... Nos dijo como, búsquense un rival y No manches. mejórense entre ustedes. ¿Sabes? O Sí, sea, sí, es sí. una presión el de que, pues sí, siempre va a haber alguien mejor que tú, que alguien más. ¿Qué tan difícil es entrar en un círculo japonés sabiendo que son un poquito más cerrados? Es que no es difícil, bueno, es que es el lenguaje. Al japonés, pues si hablas japonés, que eres más aceptado entre comillas, o sea, se sienten más cómodos porque hay su propio idioma. O sea, yo tuve suerte, a mí mi amigo me introdujo a este círculo y ya empecé a conocer gente nueva. Ya. ¿Y en general el estilo de vida lo consideras bueno? O sea, ¿te gusta el estilo de vida aquí por sobre lo que tenías en México? Simplemente económicamente hablando, aquí Ajá. estoy más estable y es más fácil. Exacto, es que sí. Y por eso no quiero regresar a México porque no tengo las mismas oportunidades que tengo aquí. Hablando laboralmente y económicamente, sí creo que es muy superior el poder aquí Sí. subsistir, ¿no? Pues es lo que decías, o sea, que yo me mantuve solo en tiempo completo. Me tocó trabajar en Cinemex, tú mismo lo viste. Es un contexto muy diferente, o sea, No, claro, y lo que pagaba Cinemex. mis compañeros quedándose a dormir en las salas porque ya son horas tarde para regresar a su casa, Claro, o sea, no poder tomar ni el metro, y un Uber pues es muy costoso. claro, son realidades muy diferentes. Ya ahí eran trabajos de tiempo completo y acá es la mitad. Fuera de México, el único país que quería vivir era aquí en Japón. Se me dio, entonces si tienes la oportunidad, realmente dénselo, pero como consejo, no idealicen ningún lugar, o sea, Aviéntense, pero sin la percepción de va a ser perfecto Exactamente. porque es Japón. exactamente. Muy bien. O ya sea Europa, o ya sea... Pues bueno, esta fue un poquito la realidad, esto fue un poquito de lo que se vive siendo extranjero, siendo latino en Japón. Creo que fueron unas palabras muy sabias de Juan Pablo, que por cierto, para los que no sepan, Juan Pablo, Juanpi, trabaja de medio tiempo, trabaja 5 horas en un hotel, ¿vale? En la parte del lobby y ayudando a más cosas del hotel. Y pues como pueden ver, no es un trabajo súper demandante o un trabajo que pida muchas cosas. Dios, ya no tengo voz, se me acabó toda la voz. Ando grabando varios videos hoy, entonces mi voz dice ya no puedo más, jefe. En fin, traté de mostrarles un poquito de cómo es vivir acá desde la experiencia de alguien de acá, alguien local, y pues espero que les haya servido como un poquito de guía de qué es vivir en Japón, tanto de costos, tanto de trámite, tanto de cómo te adaptas a la sociedad, a la nueva sociedad. Creo que es muy interesante y sobre todo compartirles la vivienda, de cómo es literalmente tu vivienda aquí en Japón, que como pueden ver yo siento que es muy funcional, al menos para mí. Espero que les haya gustado el video y si fue así no olviden dejar su likecito y me despido antes de que ya no pueda ni siquiera hablar. Mando un fuerte abrazote, un saludote. Nos vemos en un próximo video aquí en tierras niponas, ya con vos, espero. Hasta luego, chicos.